Hola gente, bien, hoy vamos a hablar de Aldous Huxley y su novela llamada La Isla. Esta novela fue escrita en 1962, 30 años después de la novela más conocida de Huxley, que como ya sabemos es Un Mundo Feliz, y además fue publicada poco tiempo antes del fallecimiento del autor. Aclaro desde ya que en este video vamos a ver varios detalles de la trama y del final de la novela, como para que los que quieran ir a leerla lo tengan claro. Lo curioso de esta novela es que muchos críticos y analistas la suelen calificar como una utopía frente a un mundo feliz que es una distopía. Entonces me resultó interesante ir a curiosear para ver qué diferencias tienen entre sí las historias y si realmente se cumple ese análisis. Bueno, algo que me resulta curioso de esta novela es que no empieza necesariamente narrando un suceso que los personajes estén viviendo en tiempo presente, sino que empieza con el protagonista reviviendo un recuerdo doloroso. Más precisamente hablamos de los últimos momentos de vida de la esposa del protagonista. El protagonista se llama Will Farnaby y la esposa se llamaba Molly. Ese recuerdo no es doloroso solo por lo que es en sí mismo, sino porque además este protagonista sentía un fuerte remordimiento que se debía a que esos momentos finales de su esposa ocurrieron a causa de que él le dijera que la engañaba y estuviera en cierta forma poniendo fin a la relación. Este recuerdo en la novela es interrumpido por el canto de unos pájaros que tienen la capacidad de hablar un idioma, igual que los seres humanos, y que dicen atención, atención, o también dicen aquí y ahora. En ese momento el protagonista, al escuchar a estos pájaros, se da cuenta de que no está viviendo ese recuerdo y que en cambio está precisamente en la isla de la que se trata toda la novela. Este segmento de la historia me resulta interesante porque define muchas cosas generales. Primero, muchas veces van a encontrar que las tapas de este libro tienen pájaros precisamente por esta cuestión de los pájaros que cantan estas frases en la isla. Y además el hecho de que el protagonista esté estancado en un suceso del pasado y de repente sea traído al presente es muy significativo porque representa mucho de la filosofía de Huxley, que en parte estaba muy influenciado por las religiones y las filosofías de la India, y creía que los seres humanos teníamos que estar aquí y ahora, en tiempo presente, para llegar a una cierta felicidad o a una cierta plenitud. Posterior a esta situación, el protagonista, Will, se va reincorporando lentamente y se encuentra con unos niños que de a poco le van explicando ciertas características de esa isla. Es curioso porque estos niños parecen ser muy sabios para su edad, y eso me llama la atención porque Orwell en 1984 le daba a los niños un papel particular. Ellos eran como muy incisivos en sus formas de ver las cosas, incluso denunciaban a los disidentes y demás, y en este caso Huxley los hace ser sabios, los hace ser resueltos. El protagonista, a medida que va entendiendo cómo funcionan las cuestiones en esta isla, se va olvidando del motivo principal por el cual llegó hasta ahí, que tenía que ver con recopilar información para que se pudiera explotar el petróleo del lugar. Eso también ocurre en gran medida por el sufrimiento que siente Will, por lo que le ocurrió con su esposa, o sea, esto de que se distraiga y que se olvide de su misión y en lugar de eso pase a estar interesado en cómo vivían en el lugar. Algunas de las cosas que descubre en esta isla y que podemos enumerar en forma de ítems pueden ser la mezcla de personas adorando a diferentes dioses conviviendo entre sí. Los habitantes saben hablar tanto el idioma nativo como el inglés. Los habitantes tienen en general un modo pacifista de ver la vida que hace a la isla vulnerable a ataques extranjeros, incluso de una forma que podríamos considerar ingenua o peligrosa. El uso de sustancias que generan experiencias psicodélicas y de la hipnosis, tanto para el autoconocimiento como para la cura de ciertas enfermedades. El consumo de comida budista. La puesta en práctica de un yoga amoroso.
la libertad de tener relaciones monogámicas o poligámicas, la búsqueda de controlar la natalidad, una cierta tendencia hacia el ecologismo. Con respecto a esto podemos agregar una frase literal que dice: la electricidad menos la industria pesada más el control de la natalidad equivale a democracia y abundancia. Electricidad más industria pesada menos control de natalidad es igual a miseria, totalitarismo y guerra. Continuando con los ítems que venimos enumerando, podemos decir: intentos de prevenir que los individuos se vuelvan aspirantes a tiranos, lo cual en parte suena hasta medio peligroso, porque en esta novela lo hacen identificando rasgos desde que las personas son chicas. Y sabemos que ese tipo de cosas, dependiendo de en manos de quién cae, puede ser algo peligrosísimo, ¿no? Por ejemplo, el mandatario de turno decide que tal rasgo puede ser peligroso y entonces ese es un disidente al que hay que cambiar a la fuerza. O sea, en este tipo de cuestiones, Huxley para mí planteó algunas cosas que tienen un doble filo enorme. La posibilidad por parte de los niños de cambiar temporalmente a sus padres y convivir con otros. La libre elección de qué trabajo realizar. El uso de tecnologías con las cuales modifican a los alimentos, pero que al mismo tiempo serían amigables con el medio ambiente. Otra curiosidad, que en realidad me parece sumamente importante, es el hecho de que sobre el final, este modelo utópico que plantea Huxley no triunfa, porque en ese caso se apela a algo muy realista, que es que en una situación así haría falta mucha lealtad, mucha organización, mucha responsabilidad, y el humano tiende a fallar en esos aspectos. Entonces finalmente el modelo es absorbido por el resto del mundo, digamos, que en la novela se suele calificar como más materialista o más individualista. Y eso, como digo, me resulta curioso porque no sé si, como se suele decir, esta novela es simplemente una utopía o si Huxley estaba tratando de decir algo más con ese final. Por otro lado, dentro de otras conclusiones, se me viene a la cabeza el tema de la libertad con respecto a ciertas sustancias y con el tema de la poligamia y la monogamia. Eso es algo en lo que creo que el ser humano siempre está al borde de caer en cuestiones que no son convenientes ni para el individuo ni para la comunidad. Como digo, yo encuentro que Huxley en este caso planteó algunas cosas que tienen demasiado doble filo y que hoy por hoy, habiendo pasado el tiempo, se nota que ganó el lado menos óptimo, digamos. Está bien que en este modelo Huxley plantea esa libertad como una forma de aprendizaje o de autoconocimiento, pero me llama la atención que en su distopía, Un Mundo Feliz, los personajes consumen el soma para evadirse de la realidad y en su utopía, que en este caso es la isla, los personajes consumen sí o sí otras sustancias. O sea, en las dos historias Huxley pone a la gente a consumir algo, ¿no? Y a mí lo que se me ocurre es que hay gente que, por ejemplo, logra experiencias con las que aprende cosas mediante el ayuno. Hay gente que sabe tener sueños lúcidos, hay gente que sabe tener viajes astrales, hay gente que con el conocimiento necesario se va a un bosque, se va a una montaña, hace un viaje y todo eso también le revela cosas porque le sirve para ver la vida desde otra perspectiva. Y el tema de, por ejemplo, las sustancias y esto que se plantea en esta novela, como digo, tiene este doble filo, ¿no? Porque siempre está la idea de que sí, puede servir para aprender, pero también puede causar la dependencia y la falta de control al entrar en contacto con este tipo de cuestiones. Entonces, no sé, pasando el tiempo yo lo veo como que no fue exactamente como lo planteó Huxley. Otro tema que no me termina de cerrar en este caso es el de estas especies de crianzas libres comunales en las que los niños elegirían con quiénes pasar el tiempo, porque me parece que lo único que haría algo como esto es que los niños se vuelvan sumamente caprichosos y eso no es bueno para el crecimiento de ellos, para que maduren y demás. Obviamente otra cosa que me parece bastante descabellada es el intento de encontrar a gente peligrosa desde que son chicos.
En mi opinión, si se busca realizar algo así, en realidad debería haber un enfoque sobre las actitudes de los padres. O sea, los padres sí son adultos, entonces ellos sí pueden revelar ciertas actitudes de cómo van a criar, pero ir sobre los niños no sé si es bueno. Hay quienes analizan esta novela de Huxley y opinan que se basó en ciertas nociones anarquistas por el hecho de esta idea de que las personas realicen los trabajos voluntariamente y que a partir de eso se generen ciertas jerarquías, pero de una forma espontánea y no impuesta. Hay quienes también lo relacionan con una especie de comunismo, en el sentido de que incluso está la idea de que pueden no haber jerarquías en esta novela. Y hay quienes también dicen de que está bastante basado y que sería como un puntapié inicial para lo que terminó siendo el movimiento New Age. Con respecto a este tema, en realidad a mí lo que me parece interesante es que, por ejemplo, la filosofía budista o ciertas religiones de la India plantean la idea de no enroscarse o no preocuparse alrededor de ciertos tipos de pensamientos. Y en eso hay una parte que puede ser real cuando sabemos que en este lado del mundo no sabemos pensar muy bien. No tenemos mucho control sobre nuestra propia mente. Yo no sé si es compatible un modo de vida capitalista y competitivo con la gente supuestamente espiritual que está desapegada, porque no me termina de cerrar. Pero sí que creo que tenemos bastante que aprender en cómo manejar nuestra propia mente, porque muchas veces en este lado del mundo entendemos que somos víctimas de nuestro modo de pensar, como si no fuéramos nosotros los que en cierta forma manejamos nuestro cerebro, ¿no? Sobre este tipo de temas tengo planeado hacer videos a futuro para ver qué se puede sacar de este tipo de filosofías y religiones del otro lado del mundo. Así que bueno, este es mi análisis sobre esta novela de Huxley. Espero que les sirva. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.